Abrimos nuestro tiempo de debate y de tertulia con el atentado más sangriento desde el 11S en Estados Unidos. Hoy nos fijamos en este asunto principalmente en nuestro tiempo de análisis con ayuda de Isabel Arbonías. ¿Qué tal, Isabel? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, Isabel. Paloma Zorrilla también está con nosotros. ¿Qué tal, Paloma? Bienvenida. Estupendamente, muchas gracias. Muy bien, encantada. Iñaki Aguirre, ¿qué tal, Iñaki? Muy bien. Gracias por tu compañía. Sí. Bueno, desde luego estamos desolados, ¿no? 49 vidas perdidas, cerca de 50 personas heridas. Algo imposible de creer que vuelva a suceder en Estados Unidos, en un país tan controlado. ¿Qué sensaciones nos deja esto, Isabel? Bueno, ¿es imposible impedir una matanza de esta naturaleza? A ver, estábamos comentando antes, a mí me deja muchas dudas. Primero, considero que es una tragedia que no se puede entender que ocurra en una ciudad y en Estados Unidos, ¿no?, donde la seguridad parece que es la máxima preocupación. Que ocurra además con que se utilice un arma de guerra, un fusil de asalto, que una sola persona, al final yo he leído son 50 muertos y 53 heridos, que consiga hacer eso en una discoteca dentro de una ciudad, cuando en 5 minutos allí se puede armar la marimorena. Tanto tiempo tuvo para matar a 50 personas y luego un arma que se había usado en dos matanzas anteriores, una en el 2012 y otra en el 2015, donde habían muerto 14 y 26 personas. Se vuelve a utilizar una tercera vez y que además después de esas matanzas con esa arma resultó que no solamente se paralizó la venta, es que la venta prosiguió y además aumentaron las ventas de ese fusil, con lo cual a mí me deja muchas dudas y muchas sombras. Sí, Paloma, ¿motivos homófobos o la religión como excusa? Bueno, yo creo que la crueldad del Estado Islámico como excusa. A mí, Isabel, no me extraña nada, lo hemos visto en París, lo hemos visto en Bélgica, lo hemos visto en España, en tantísimos sitios como el Estado Islámico, y lo vemos habitualmente como el Estado Islámico decapita a la gente, somete a las peores torturas que nos podemos imaginar, pero no decimos nada. Garzón, el candidato de Unidos Podemos, dijo ayer o antes de ayer que era, bueno, pues esto era una cosa del Estado, como dijo él, no sé qué, bueno, se inventó un palabra para decir que pertenece... Heteropatriarcal. Heteropatriarcal, bueno, para no decir la verdad, es decir, esto es del Estado Islámico, el Estado Islámico lo ha reivindicado, y yo creo que tenemos que ser todos absolutamente firmes, no pensar, a ver, en que ha sido la conspiración judío-masónica, no, ha sido el Estado Islámico, lo ha reivindicado, hay que ser firmes en atacar al Estado Islámico. Y no es la primera vez que pasa, es decir, ¿va a pasar en Estados Unidos? Claro, y pasó en Francia y en Bélgica y en España. Estados Unidos es un país fuerte, que se defiende, pero también pueden pasar estas cosas. O sea, en todos los sitios se puede vender un fusil de asalto que ha sido Isabel, utilizado matar es por muy tercera fácil, vez. si no matas con eso, matas con un cuchillo, con un explosivo, con... 50 personas. A ver, en los países más avanzados del mundo esto ha pasado, no es la primera vez. La culpa no es del Estado. La culpa es de los que matan y la culpa quizás sea de que no nos defendemos, pero desde luego de las víctimas no es la culpa. No, por supuesto. Y aquí nos fijamos desde luego en este asunto y también en las declaraciones polémicas de Donald Trump en plena campaña, que habla de la posibilidad de impedir la entrada de musulmanes a Estados Unidos. Sí, bueno, Donald Trump sigue con su campaña e intenta aprovechar este hecho tan dramático y tan grave, pues un poco para seguir poniendo el foco echando la culpa de los males a los extranjeros, ¿no? Pero aquí Donald Trump tiene un problema, que es que este es un caso más parecido, por ejemplo, a los que han sucedido en París, ¿no? Que no es gente a la que se le haya dejado entrar con la intención de provocar un atentado. Estos son inmigrantes de segunda generación, gente que ha sido criada en el país de acogida, Estados Unidos, como fueron los de Francia, y no se ha integrado dentro del sistema, no ha adquirido los valores occidentales de tolerancia, de saber estar, de respetar una serie de cosas que quizá en sus países de origen son muy extrañas, pero ya después de una generación viviendo en el país tenían que haberlas interiorizado, ¿no? Y responder de esa manera tan violenta, pues... por un lado es un problema de la sociedad, o sea, sí que es cierto que el culpable es el que empuña el arma, ¿no? Pero es un problema de la sociedad que tengamos ese tipo de gente con unos valores tan desequilibrados y que además no seamos capaces de detectarlos. Vamos a saludar a Ignacio Zembrero, él es periodista, está en Madrid, es el autor de La España de Alá. Hace poco tiempo estuvo aquí en nuestro programa precisamente hablándonos del Daesh y de la situación de los musulmanes en nuestro país. Ignacio Zembrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Hola, desde Madrid. muchísimas gracias, Ignacio, por acompañarnos en un día, vosotros desde por luego, de invitarme. análisis de este trágico atentado, el más duro que ha golpeado a Estados Unidos desde el 11S, y en este caso con la comunidad gay, bueno, como triste protagonista. Ignacio, ¿cómo analizamos esta tragedia? Bueno, pues analizamos como un proceso de autorradicalización, es decir, son jóvenes que probablemente no han tenido ningún contacto directo con el Estado Islámico, que no han viajado allí, ni mucho menos, y que delante del ordenador poco a poco se van radicalizando. Y en Estados Unidos pueden adquirir armas, es una gran diferencia con Europa. Por eso en Estados Unidos estamos viendo la aparición de lobos solitarios. Este es uno de ellos. En San Bernardino, os acordaréis, en California, en diciembre hubo otros. Y este hombre, pues pese a haber sido interrogado un par de veces por el FBI, la Policía Federal norteamericana, que archivó la investigación, pudo adquirir varias armas, una de ellas el fusil, el AR-15 semiautomático, que es con el que de verdad ha logrado matar en un tiempo récord a 50 personas. Un arma que se puede adquirir por 500 euros. Esto desde luego reabre el debate sobre la utilización de las armas, la fácil accesibilidad a ellas en Estados Unidos, ¿no? ¿Tener armas cerca supone más violencia y más agresividad, Ignacio? Sí, es decir, tener armas cerca supone pues poder hacer lo que ha hecho este hombre. En Europa también sería posible, pero es más difícil. Y por eso hemos tenido muy pocos lobos solitarios. Ha habido alguno en Francia, en Toulouse, en Merat, pero es la excepción, porque aquel que quiera atentar tiene que comprar las armas en el mercado negro. Ya necesita pues estar introducido, complicidades, etcétera. Es decir, que no puede actuar solo. Y de hecho, en todas las operaciones antiterroristas que se han llevado a cabo en España en los últimos años no se encuentran armas ni se encuentran explosivos, excepto en un caso, el año pasado en enero en Ceuta, que se encontró una pistola de antes de la guerra civil, que es verdad, es una pistola con la que se puede matar, pero de todas formas nada que ver con el arma semiautomática que compró el asesino de Orlando y nada que ver con los fusiles de asalto Kalashnikov AK-47 que utilizaron los terroristas, por ejemplo, que provocaron en noviembre la matanza de París. Recuerdo leyendo, ¿no?, todo lo que hemos podido, estamos en tertulia y abordando este tema desde todos los frentes, leíamos, bueno, como el padre del asesino, ¿no?, dijo en algún momento que Dios castigará a los homosexuales. La educación de esta persona que ha acabado con la vida de 49 ciudadanos, ¿ha podido influir en este desarrollo de una conducta homófoba? Sí, pero yo creo que la conducta va más allá de la homofobia. Es decir, yo creo que la conducta directamente está inspirada por el Estado Islámico, que no solamente es homófobo, sino que, en fin, que rechaza todo, el alcohol, el juego, el fútbol y, por supuesto, a los infieles o a todos aquellos, incluidos los musulmanes, que no piensan como él. Ahora bien, yo lo que sí me llama la atención es el padre, porque en todos estos fenómenos de terrorismo que tenemos en el mundo occidental, el padre es el inmigrante que va de Afganistán a Estados Unidos y normalmente en la primera generación no suele haber radicales, no suele haber extremistas. La primera generación lo que busca es básicamente ganarse la vida, encontrar un hueco al sol, llegar a fin de mes y como mucho ahorrar un poco para poder irse de vacaciones. Y los problemas surgen con la segunda y la tercera generación. El hijo era esta segunda generación, tenía casi 30 años, había nacido en Nueva York, pero el padre no, el padre era la primera generación. Y repito, es muy raro que haya radicales, no ya en que practiquen la violencia, sino simplemente que tengan un discurso radical como tenía el padre. Es muy raro que esto surja en la primera generación de inmigrantes musulmanes. Finalmente, Ignacio, esto va a aumentar quizá, bueno, mayor discriminación quizá para la población musulmana en Estados Unidos, incluso también en Europa. ¿Cómo se vislumbra el futuro de la comunidad musulmana? Bueno, yo lo que creo que habría que... a mí lo que me preocupa mucho es el impacto sobre la campaña electoral en Estados Unidos, porque creo que estos son votos para Trump frente a Hillary Clinton. Y estos son votos ahora, en junio, pero si tenemos algo parecido en octubre, en vísperas de las elecciones, yo creo que ahí puede ser un granero importante de votos para Trump. Y Trump me parece un personaje peligroso,
La revista británica The Economist decía hace algunos meses que Donald Trump era tan peligroso como el Estado Islámico. Pues yo estoy de acuerdo, creo que es muy peligroso que llegue a la presidencia de Estados Unidos. Ignacio Cembrero, muchísimas gracias por este análisis, gracias por acompañarnos en directo y esperemos volver a vernos aquí en este plató, bueno, pues por supuesto dando todos los detalles de ese libro que acabas de presentar precisamente sobre Alá a la sombra de Alá en España. Gracias, Ignacio, buenas tardes. Gracias a vosotros, adiós, buenas tardes. Gracias. Bueno, es que esto no hay que culpar ni a Estados Unidos, es verdad que es más fácil conseguir armas, bueno, pero para matar solo hay que querer matar, es decir, todos tenemos armas en nuestra casa a uso diariamente y nadie cometemos crímenes, es decir, tener un arma es muy fácil, un coche, un cuchillo de cocina, es decir, es que hay mil cosas si uno quiere matar, es verdad que algunas hacen las cosas más fáciles, ¿no? Yo Pero, creo que esto tiene a ver, que... no, y tampoco podemos decir, como favorece a Donald Trump, vas a saber si hay detrás, y nos pensamos que hay conspiraciones. Yo tengo tan claro que le favorezca a Donald Trump, punto uno, porque, bueno, en fin... Yo ahí estoy No, con pero Paloma, tiene... no lo veo, No lo veo tan tan claro. Y desde luego lo que pienso que a quien desde luego perjudica es a la sociedad libre. El Estado Islámico ataca a la sociedad moderna, a la sociedad democrática, a la sociedad libre, que es Europa, que es Estados Unidos, es Occidente. Y tendríamos que ser todos, yo creo que muchísimo más responsables y más serios y atacar de verdad al Estado Islámico y no andar pensando, yo qué sé, qué cosas raras. No, a ver, no es pensar cosas raras. Yo creo que todo esto nos tiene que llamar a una reflexión mucho más amplia. Algo habremos hecho mal cuando la generación que ha nacido en Europa y en Estados Isabel, Unidos... con perdón, algo habrá hecho mal... Yo te he escuchado, Paloma. El Estado Islámico, algo habrá hecho mal las víctimas. Te estoy o las escuchando, potenciales pero víctimas. estamos hablando que Hombre. las personas que vienen de fuera, Sí. de Afganistán, de no sé dónde y de no sé dónde, no son las personas que están atentando. Quienes están atentando son segunda y tercera generación que han nacido y han crecido aquí, porque también en Inglaterra, cuando hubo los atentados del metro, eran ingleses, ¿o no?, los que atentaron. Entonces, claro, nos tiene también que llamar a la reflexión, pero de todos, de la comunidad musulmana, pero también de los europeos. ¿Qué pasa que no conseguimos ese desequilibrio que has dicho tú de valores? ¿Qué pasa que no conseguimos que estas personas se integren en nuestra sociedad? ¿Qué hay en nosotros que es tan rechazable? Ya, pues, ¿O Isabel, qué hay que nosotros...? A lo mejor tenemos que darnos cuenta que la idea de la alianza de civilizaciones y del buenismo y todo eso no sirve con No alguien... es cuestión de ser buenismo. No, a ver, es cuestión, Sí, es cuestión de... No, es cuestión de que tenemos que reconocer que el Estado Islámico son terroristas y terroristas sumamente peligrosos, pero eso sí, Bueno, yo alguien armó el todavía no le he Estado oído Islámico, ni un solo no ha día, sido- no le he oído ni un solo día a Podemos ir en contra del Estado Islámico. No le he oído ni un solo día adherirse al pacto que han firmado otros Paloma, partidos. estoy de acuerdo que No le he estamos en oído. campaña, pero vamos a analizar... Yo no estoy en campaña, esto. no, yo no estoy en campaña. Pues parece que sí. Yo no estoy en Vamos a campaña. analizar un hecho Yo- un poco desde la perspectiva incluso social. Yo creo que algo nos tiene que llamar a la reflexión. Pero Isabel, no tendríamos que primero pensar que el Estado Islámico son terroristas Todo lo que tú y que hay que quieras, atacarlos y no pensar que somos Pero los, a ver, ¿y los- quién los- armó los al ISIS? occidentales, los Porque si culpables? están armados, Hombre. Pero- vamos a ver... A mí me gustaría apuntar que la relación de este hombre con el Estado Islámico Es cero. es muy circunstancial. Aunque él haya reivindicado sus actos en función del Estado Islámico, en realidad ni les conocía, ni había tenido contactos con él, Ni había ni ellos ido. le han comprado el arma. O sea, en realidad es más bien una excusa, ¿no? Yo creo que el problema de este hombre era más bien un problema típico. O sea, era un hombre que era homófobo, maltrataba a su mujer, racista, o sea, vamos, venía con un lacito, todos los problemas psicológicos que puede tener un hombre, que precisamente sus compañeros de trabajo le habían denunciado porque en el trabajo siempre estaba hablando de matar a la gente, o sea, era una persona potencialmente muy violenta, ¿no? Yo creo que por ahí el fallo, por un lado, está en que Estados Unidos tiene un sistema policial que siempre están vigilando a todo el mundo. De hecho, el FBI le había entrevistado en el 1200, en el 2012 y en el 2013 2 veces le habían entrevistado porque era potencialmente peligroso y lo habían dejado ir. O sea, que su evaluación no había sido del todo buena. Bueno, todo hay que decirlo. Intentó entrar en la policía y lo descartaron. O sea, que todo mal no lo han hecho. No, pero este hombre que es tan peligroso quizá no entre en el punto de vista de un choque de civilizaciones, ¿no? A mí me recuerda mucho al caso de Breivik, el noruego este que mató a tanta sí, gente en Oslo sí. y una isla llamada Otuya, creo. Sí. Otuya. ¿No? Este hombre era neopagano, pero no tenemos un problema de choque de civilizaciones con los neopaganos, que son 4, y el del tambor. A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo contigo que, a ver, locos hay en todos los sitios, y locos que se pueden identificar con cualquier cosa, con lo que sea, da igual, exista o no exista, o da igual, o sea, que sea algo histórico o algo reciente. Pero, hombre, que el Estado Islámico existe, que el Estado Islámico es un gran peligro para la libertad y para Occidente, a ver, yo creo que es algo absolutamente indiscutible.
es indiscutible. Ahora sí, en algunos de Occidente nos dedicamos a decir que la culpa la tenemos nosotros. Hombre, fantástico. No, yo no he dicho o sea, eso, matan a nuestros en ciudadanos. absoluto. Podemos ser cualquiera, potenciales víctimas. En París podíamos haber estado cualquiera, en Bélgica nos puede pasar en España, pasó en Madrid, precisamente en campaña electoral, también pasó en Madrid. Sí, y dijeron que había sido ETA. Sí, Aún intentó aprovechar por ejemplo, para lo la dijo campaña. Ibarretxe, por ejemplo. Yo me acuerdo que lo escuché por la mañana, esa misma mañana, a primera hora buscando información, lo oí en la televisión, a primera en rueda de prensa, Ibarretxe fue el primero que lo dijo, que era ETA. O sea que, a ver, pienso que lo que tenemos que hacer es defendernos los occidentales y defender nuestro mundo, que tiene fallos, pero que es el mundo más demócrata, más libre, el que nos permite vivir mejor en el mundo. Pero también tenemos que analizar... apuntar también otra cuestión, ¿no? En este caso ha sido un ataque directo a una comunidad, como es la comunidad gay, ¿no? Esto también es importante y hemos visto, bueno, pues las imágenes de la bandera gay colgada de las instituciones, por ejemplo, aquí en el Ayuntamiento de la capital navarra. Es un signo, es una forma de decir no, pero bueno, porque de alguna manera se desencadena ese odio extremo también, ¿no? ¿Cómo influye la educación en Estados Unidos para que aparezcan ciudadanos con semejante bueno, conducta violenta y agresiva hacia los homosexuales, ¿no? En un país en el que, por cierto, no pueden donar sangre los homosexuales, ahora estamos conociendo algunos detalles, ¿no? Porque se les considera ciudadanos de alto riesgo. ¿Qué valores están manteniendo en esa sociedad americana para generar un odio absoluto a la comunidad homosexual? Claro, es que Estados Unidos tiene una serie de problemas, tiene el racismo, que ahí está. Hemos tenido, el año pasado yo me acuerdo, la cantidad de agresiones, de asesinatos de chavales adolescentes, lo que ha generado todo eso. Entonces yo creo que en Estados Unidos está habiendo un fallo, un desequilibrio, como tú bien has dicho, en valores, en la educación, qué educación se está dando, qué es lo que realmente estamos desarrollando a la larga cuando tenemos a un candidato que se dedica a hacer un montaje de apaleamiento de mexicanos, y eso es el meeting de la campaña, ¿no? Entonces, para mí es una decadencia, es un estado de decadencia que no empezó ahora, y yo creo que Estados Unidos tiene que hacer una reflexión muy, muy importante, muy profunda y probablemente muy larga, y hay una resistencia tremenda de ciertas élites, digamos, a asumir y a desarrollar unos valores de convivencia y de coexistencia donde existen diferentes razas, diferentes religiones, diferentes orígenes de esa población, y eso no se ha sabido integrar, no se ha sabido incluir. Si hay un país que es multicultural en el mundo es Estados Unidos, donde viven culturas como en ningún sitio. Si es un país que nos ayudó a los europeos a librarnos en la Primera Guerra Mundial y en la Segunda Guerra Mundial del nazismo, gracias a los americanos, a su potencia y en aquel momento, bueno, pues gracias a que nos ayudaron, si no, pues no sé cómo estaríamos ahora. Pero sin embargo, por parte sobre todo de la izquierda, hay una manía antiamericana, bueno, pero absolutamente brutal. No, Isabel, hay que pensar, la culpa de ese odio a los homosexuales, al que es distinto, al que no es musulmán, es del Estado Islámico. A ver, en Irán ¿El se cuelgan... Estado Islámico educó a este señor? Isabel, yo no he visto en ningún lugar de Estados Unidos que cuelguen a homosexuales de las grúas. En Irán los cuelgan. Sí. Sí. Irán es un país islámico y en los países islámicos pasa eso. En los países islámicos, pobre de la mujer que vaya, pues como voy yo, hoy puede ser con una falda normal, pero que se me vean las piernas, o que se nos vea el pelo, o que tomes una copa de alcohol, o mil cosas. Es decir, es un país absolutamente, y bueno, incluso para las mujeres absolutamente, hay países que son absolutamente miserables. Sí. Fíjate, miserables, hace 30 que años... las lapidan por cualquier cosa. Bueno, y eso es lo que tenemos que protestar, no contra Estados Unidos, Isabel, que tiene muchas cosas mejorables. Sí, Estados Unidos es muy amplio, y en Isabel, Estados Unidos nosotros hay de también todo. tenemos muchas cosas mejorables, pero hombre, yo creo que tienes que atacar a Estados Unidos, creo que es de justicia. No estoy atacando a nadie, lejos de mí. No, y a la cultura americana, y a los fallos de la cultura americana, que los tienen. La cultura como americana todos. es muy amplia. Sí, pero Isabel, a mí me gustaría de verdad que os creéis progresistas y de izquierda, que defendáis a los lugares que son de libertades y de democracia. Y a Irán nunca os he oído criticarle, al Estado Islámico si no os he oído criticarla. Si me das 2 minutos para pues te agradecería mucho contestar... que de verdad fueras firme contra el Islam Islámico, contra Irán, todo contra que países tú digas, así. Paloma. Hace 30 años tú veías fotos, por ejemplo, de Irán y veías a la gente, mujeres, en bañador en la playa. Veías de diferentes países, Siria, lo que era Siria, y veías a una población que iba vestida normalmente, y que hoy vas a Irán y ves unas fotos totalmente diferentes. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en Afganistán?
que ha pasado en todos estos países donde Estados Unidos ha ido y en vez, en un principio íbamos a salvar las mujeres del burka, del no sé qué y del no sé cuántos, y se ha conseguido el efecto contrario, que ha sido radicalizar parte de esa población, sobre todo la población que vivía la pobreza más absoluta. ¿Vuelve a tener la culpa a Estados Unidos? Vaya por Dios. No sé, a ver, Oye, en digo Afganistán, que que si yo sepa, Estados- estuvieron los rusos, que yo sepa. Ya, pues vamos a ver. Pues la culpa de los Bueno, en la rusos. situación de la mujer, ¿De las la cosas han mujer? empeorado bastante desde que estuvieron los rusos, ¿eh? Eso hay que Sí, reconocerlo. sí. Por cierto, también hay Bueno, que reconocerles a los rusos lo suyo. pues desde que porque están todos nos y las acordamos escuelas de los norteamericanos en la guerra contra los que nazis. montaron Pero allí, los rusos también se batieron el cobre allí, ¿eh? Sí, que si bueno, no llega a ser por ellos, a ver. Y después hicieron sus purgas, lo de Stalin, ¿eh? ¿Cuántos mató Mira, Stalin después? Bueno, pero el frente Bueno, ruso... debate que se nos Sí, está sí. escapando a otros Sí, se nos lugares está escapando, del mundo, sí. efectivamente, pero hoy queríamos mirar a Orlando y ver de alguna manera cómo ha podido suceder esto, teniendo en cuenta que el asesino era una persona ya controlada por el FBI y una persona, bueno, pues que con acceso a un arma de 500 euros puede llegar a matar a 49, 50 personas en este país, en un país marcado precisamente por la seguridad, ¿no? Nos quedamos con esto, con las claves también de la discriminación por razones sexuales, el ataque directo a la comunidad gay y de alguna manera pues la polémica, ¿no? que genera en relación con el Estado Islámico y las condenas a sus políticas, ¿no? Y muy en relación con la mujer, como decía Paloma, y contra, bueno, pues cómo se cercenan los derechos realmente, ¿no? de las mujeres. Bueno, un debate muy amplio que hoy hemos tenido en el programa y que seguirá, por supuesto, porque seguiremos conociendo más detalles de esta tragedia, la más terrible después del 11S. Muchísimas gracias, Paloma. Gracias, Isabel. Gracias, Iñaki, por vuestra compañía. Es que ricasco, Zorregatic. Hacemos ahora una breve pausa y seguimos con otros asuntos del día.